esta ocasión para desarrollar una mesa redonda acerca del registro público de la propiedad, de ciertos aspectos relacionados y relevantes acerca de este. Recordemos que el registro público de la propiedad es una institución administrativa que se encarga de recibir ciertos hechos y actos inscribibles en el mismo. Para esto, pues vamos a comenzar por explicar los principios que rigen precisamente a este registro público. Pues sabemos que estos principios, de manera general, pues son reglas fundamentales que nos sirven para que estos hechos y actos se organicen y también para que las personas se orienten y esto se lleve a cabo conforme dicho. Pues su importancia realmente es mucha, ya que nos permite que esta información de estos bienes inmuebles de los que estamos hablando, pues garanticen que pues existan efectos legales pues propios de estos. Comenzamos por definir la rogación, que pues también algunos autores lo consideran como un principio de instancia, que este significa que estos hechos y actos se van a inscribir digamos, a petición de parte y no de manera oficiosa, ya que necesitamos la voluntad y el consentimiento, que precisamente es el segundo principio registral, que pues este está involucrado a que esta creación, modificación, transmisión, enajenación de un bien inmueble pues cuente con el consentimiento necesario del titular del derecho. También contamos con el tercer principio, que es el de tracto breve, que pues esta es una modalidad del principio registral del tracto sucesivo, que pues nos van a explicar a continuación. Bueno, pues esto es en manera de introducción, pero vamos a continuar viendo algunos de otros principios registrales. Pues vamos a contar con la participación de nuestra panelista Daniela Ramírez Hernández, quien les va a seguir comentando. Pues el tracto sucesivo es un principio fundamental en el derecho de registral, que se refiere a la secuencia que se inscriben en el registro público de la propiedad y del comercio. Y en la prelación se define como el orden en el que se debe atender y satisfacer los derechos, créditos o intereses sobre un bien o derecho. En la prelación legal se establece por la ley y se aplica en todos los casos. Y en la preferencia, también conocido como el principio de prioridad, su objetivo es resolver conflictos entre derechos y la preferencia lo tiene el primero que haga el registro. Claro, pues esto también nos ayuda como bien lo mencionaba, la organización del registro público y de que todo marche conforme debe. Bueno, pues vamos a seguir viendo algo de principios registrales porque pues nos faltan algunos. Vamos a pedirle a nuestro panelista Giovanni que nos explique los que nos faltan. Bien, existen otros principios registrales, como por ejemplo la legalidad o calificación registral. Esta se basa en la idea de que solo los títulos cumplen con la ley, pueden inscribirse en el registro de la propiedad. Calificación registral, examen técnico, que esta realiza el registrador sobre un documento para determinar si procede. También existe otro principio que es la especialidad. Exige cada derecho inscrito en el registro. De manera clara y precisa, identificando el derecho, el objeto en lo que recae, el título que lo fundamenta y el titular. También existe otro principio que es la fe pública registral. Esta establece que se presume la exactitud y veracidad de lo que consta en el registro público, protegiendo así un tercero de buena fe, que adquiere derecho basándose en la dicha información. Pues yo creo que los principios registrales ya están bastante explicados. Pues podemos decir que estos nos ayudan a que exista cierta credibilidad en estos actos inscritos a través del registro público, ¿no?
Pero vamos a continuar con otro tema muy interesante, que es la diferencia entre declaratividad y constitutividad en el registro público de la propiedad. Vamos a ver qué es y pues cuál es precisamente esta diferencia. Vamos a pedirle a nuestra panelista María Guadalupe que nos hable al respecto. Bueno, antes que nada vamos a tomar 4 puntos importantes sobre declaratividad y sobre constitutividad. Comencemos con declaratividad, que en esta se basa en publicar un derecho que ya es existente, además de que el acto es válido, claro, tiene que ser sin inscribir. En tercera tenemos que está enfocada en la publicidad y en la oponibilidad. Y como por último punto tenemos que es común en compraventas, contratos y que sean traslativos. En segunda tenemos la constitutividad, que en esta se crean y se da eficacia a un derecho. Como segundo punto, su acto no es válido, además de que no es eficaz si no está inscrito. En tercera, está enfocado en la existencia jurídica de derecho. Y por último tenemos el que es común entre las hipotecas, los usufructos y algunos otros societarios. Bueno, pues este tema también es muy interesante y precisamente los principios que vimos ya están más aplicados aquí, ¿no? Pues vamos a continuar con el procedimiento registral, con este procedimiento para inscribir estos actos de los que hemos hecho mención y también algunos medios de defensa que más adelante vamos a ver qué son. Vamos a continuar con solicitud de la entrada y del trámite de estos actos al registro público. Vamos a continuar con María Guadalupe. Comencemos con los procedimientos registrales, que como bien sabemos, estas buscan garantizar certeza, publicidad y sobre todo la seguridad jurídica. En segunda tenemos los medios de defensa, que como bien sabemos, estos protegen al usuario ante calificaciones incorrectas o alguna violación que se tome en cuenta con base a sus derechos. Pasemos al punto de la solicitud de entrada y trámite, que como bien sabemos, en esta es el proceso inicial en el cual mediante el usuario presenta un documento para su revisión o inscripción. Mencionemos algunos elementos clave que nos ayudarán a comprenderla de alguna manera mejor, que es la presentación del título, que como bien sabemos en estas podrían ser una escritura, algún contrato o alguna resolución judicial. El registro de datos de solicitante, la asignación del número de entrada y fecha, su determinación en relación y el orden en el que se tiene que llevar a cabo o se atenderá frente a otros títulos. En segunda tenemos como tal que es el trámite registral, que como bien sabemos en estas tiene 4 etapas. En primera tenemos la calificación registral, en segunda tenemos la inscripción o anotación, que la primera se basa en revisión de la legalidad, competencia y requisitos del acto. En la segunda tenemos la inscripción definitiva, que esta otorga publicidad y algunos efectos jurídicos, aparte de la anotación preventiva, que en esta, pues como bien sabemos, se busca proteger los derechos. En tercer punto tenemos la suspensión o negación, que en esta se basa en que tenga que existir un efecto y que sobre todo el acto tiene que tener un vicio inusual. Por último, tenemos la entrega del folio o resolución, que en esta se expide con base al folio actualizado o el documento de justificación de decisión registral. Bueno, pues aquí tenemos la solicitud de entrada y trámite de un hecho o un acto al registro público de la propiedad. Sin embargo, este primer punto del trámite, que es calificación registral, pues vamos a ver un poquito más a fondo. Vamos a pedirle a nuestra panelista que nos continúe explicando más acerca de ello. Bueno, ahora bien, como bien sabemos, la calificación registral es un proceso en el cual el registrador analiza la legalidad, la validez y la subsistencia en el que el documento tiene que estar inscrito con base en el registro público de la propiedad. ¿Cuál es el objetivo de este punto? El objetivo es la calificación registral que debe de tener un filtro jurídico que, además de asegurar que solamente los actos sean válidos, tienen que ser compatibles. Por ejemplo, tiene que ingresar sobre todo al registro y tiene que brindar certeza a los propietarios o a los terceros.
que este acto se cumple con todos los requisitos. En segundo tenemos la anotación preventiva, que en esta se requiere la protección provisional. En tercer punto tenemos la suspensión. La suspensión se lleva a cabo cuando no existen los suficientes requisitos para que se subsane. Y por último tenemos la negación, que en esta existe un vicio inusuable para que nos impida poder inscribir. Claro, es muy interesante y precisamente este procedimiento pues es el que tenemos que conocer, ¿no? A través de estas inscripciones pues sabemos que se hace cierta anotación a los registros oficiales. Es por ello que le vamos a solicitar a nuestra panelista Soledad Lara Vázquez que nos hable acerca de este tipo de asientos. Claro, así es. Bueno, primero que nada, muy buenos días y continúo con esta breve explicación para que nosotros como particulares podamos realizar o llevar a cabo lo que es una inscripción. Primero que nada tenemos que estar en el entendido de que una inscripción es una anotación que se realiza en la partida del libro en la cual o con la cual se busca dar cierta publicidad al acto o al hecho inscribible. Y bueno, hay diferentes tipos de actos, como pueden ser escrituras, contratos de compraventa, alguna servidumbre o entre otras. Posteriormente también es importante que nosotros tengamos muy claro que así como se realiza una inscripción, también hay tipos de anotaciones. En la inscripción se hace una anotación, pero hay dos tipos de anotaciones, las cuales son anotación preventiva y anotación definitiva. La primera, que es la anotación preventiva, se realiza, como su nombre lo dice, de manera temporal, mientras se lleva a cabo alguna situación, algún juicio y se trata de resolver y ya cuando el juicio está resuelto, por así decirlo, se realiza una anotación definitiva, la cual ya queda establecida de manera permanente. Sin embargo, como todo, en algunas ocasiones se llegan a cometer ciertos errores y bueno, cuando existiera algún error por cualquier situación, lo que se realiza es una cancelación. La cancelación prácticamente es quedar sin efectos algún acto o hecho inscribible para que no tome efectos legales, como su nombre lo menciona. Bueno, pues esto es muy interesante, pero creo que queda bastante claro. Así que pues vamos a continuar con otro tema también muy interesante que es relacionado a los folios. Vamos a ver primeramente qué es el folio real o inmobiliario y pues vamos a pedirle a nuestra compañera Soledad que continúe con este tema. Claro. Bueno, como su nombre lo dice, un folio real o inmobiliario prácticamente nos está hablando de bienes inmuebles y para ello se lleva a cabo un registro de manera electrónica. El folio tal cual es un folio electrónico. En nosotros inscribimos diferentes tipos de información. Por ejemplo, incluimos información del titular, también incluimos alguna descripción del predio, la ubicación geográfica o el lugar en el que se establece, las medidas o colindancias. También, además de ello, se establece si existe algún gravamen o si existe alguna anotación importante. Y como les mencionaba anteriormente, algún ejemplo de ellos pueden ser una escritura, una hipoteca, una compraventa, una servidumbre. Y bueno, prácticamente la finalidad es otorgar un registro de manera más agilizada, más digital, que esto nos permita buscar de manera pronta, por así decirla, que no nos lleve mucho tiempo, que sea algo más agilizado. Y bueno, claro, busca brindar también seguridad para quien es primero en tiempo, primero en derecho. Y todo esto tiene efectos con los derechos reales, ya que estamos hablando de bienes inmuebles. Bueno, pues vamos a continuar. Esto de la digitalización pues es un tema muy extenso y muy importante. Sin embargo, pues nos vamos a enfocar un poquito más en otros temas. Vamos a continuar con la salida sin registro en el registro público de la propiedad y pues vamos a continuar con
Soledad, otra vez. Claro, cabe mencionar que el folio mercantil es algo muy parecido a lo que es el folio real o inmobiliario, nada más que aclarando, el folio real o inmobiliario es para bienes inmuebles, como pueden ser un predio o algo así, y el folio mercantil se usa para registrar algún comerciante, alguna sociedad mercantil, alguna persona moral, y que esta de alguna manera tenga diferentes requisitos para poder inscribirse, como lo es una acta constitutiva, tener algunos poderes notariales, tener su reglamento interno y en caso de ser el caso, se pueden presentar también disoluciones, es decir, cuando la empresa moral tiene diferentes figuras dentro de la empresa y alguna de ellas ya no continúa, se realiza una disolución. También es importante mencionar el capital social por el cual la empresa jurídica está establecida y principalmente la finalidad o el objetivo de llevar a cabo o tener un registro para nuestra empresa moral es que se le dé certeza de que exista realmente la empresa. Así, cuando se realiza algún negocio o algo en particular, que esté involucrada la empresa moral o la persona moral, nosotros como particulares podemos investigar y llevar a cabo una búsqueda de si realmente la empresa moral existe o no existe y tener conocimiento sobre quién es el titular de la persona moral. Claro, aquí vemos que un titular no solamente puede ser una persona física, ¿no? Sino también una persona moral, y es un tema también muy interesante. Vamos a continuar con este tema que es la salida sin registro. Vamos a pedirle a nuestra panelista María Guadalupe que nos hable sobre el tema. Bueno, la salida de registro, como bien sabemos, esta ocurre cuando no se solicita la inscripción registral del documento, como ya lo había explicado anteriormente. Esta tiene un poder fuera de registro, ya que es un instrumento público notarial que es extraprotocolar, quien nos quiere decir que está extendido por el notario en papel notarial de seguridad, que además sirve para la presentación de la persona. Otro punto importante es que, de acuerdo al reglamento de la ley registral, en el artículo 54, nos dice que las solicitudes de salida sin registro o petición de parte deberán ser requeridas únicamente por el beneficiario en la solicitud de entrada y en el trámite, que puede ser o notario interesado. Bueno, pues vamos a continuar con otro tema que precisamente ya lo habíamos mencionado. Vamos a profundizar en él, que son los medios de prueba. Los medios de defensa. Vamos a continuar con nuestro panelista Giovanni para que nos explique. Bueno, los medios de defensa son mecanismos fundamentales para garantizar la protección legal de los derechos. Pueden abarcar recursos administrativos, como la revisión de decisiones de los registradores, así como la posibilidad de imponer juicios ante tribunales competentes. Claro, ¿no? Pues por lo que entendí, pues estos medios de defensa son importantes, ¿no? Porque pues son herramientas legales que permiten al titular impugnar esta decisión, ¿no? En relación con el registro público por algún equívoco que pudiéramos tener. Pues ¿alguien más quiere comentar algo acerca del tema? ¿No? Sí. Mencionar que la información más precisa o de manera clara y de cómo debemos nosotros llevar a cabo estos procedimientos